Hoy nosotros vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 12. Nos habla del arrebatamiento. Más antes de entrar en Apocalipsis capítulo 12, me gustaría de compartir con los hermanos una visión bíblica al respecto del arrebatamiento. Hay muchas escuelas en el medio cristiano, hay muchas líneas sobre esta cuestión de arrebatamiento. Me gustaría mostrarle en la palabra de Dios la línea que nosotros encontramos más adecuada. Lo que dice respecto de la vuelta del Señor, la Biblia nos muestra varios ítems, varios puntos, más la Biblia no habla de detalles. Nos da una idea de lo que va a acontecer. Y estas varias líneas al respecto del arrebatamiento fueron surgiendo a lo largo de los tiempos. Y en todas estas líneas hubo siervos de Dios, hombres de experiencia en la palabra que defendieron cada una de sus líneas. Mas hoy, al recorrido del tiempo, con el avance de la revelación, nosotros tenemos una visión más amplia, más clara al respecto. Y como terminé de hablar, ninguno de nosotros tenemos el coraje de hablar que es una cosa definitiva. No podemos hablar que hasta aquí es así, ¿correcto? Porque si la Biblia no entra en muchos detalles, ¿quién somos nosotros para intentar adivinar? Dios nos mostró una cosa, que va a haber un arrebatamiento, va a haber. Ahora, ¿cuándo será? Es lo que nosotros vamos a tratar de comentar para tener una visión a este respecto. Hay tres grandes líneas. La primera línea habla del arrebatamiento de toda la iglesia, todos los salvos, antes de la gran tribulación, llamada escuela pretribulacionista. Hay otra línea que habla que toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que será arrebatada toda la iglesia después de la gran tribulación, la escuela post-tribulacionista. Y hay una tercera línea, una tercera escuela, que habla que los arrebatamientos serán parciales. Habrá arrebatamientos antes, durante y en el final. Nuestra visión, esta visión del arrebatamiento parcial. Nuestra visión es el arrebatamiento parcial en varias veces. Esperamos que a lo largo de nuestras comuniones nosotros podamos dejar esto claro. Lo que yo hablé es nuestra interpretación hasta el momento, ¿correcto? Las razones para eso. Un arrebatamiento, como nosotros hablamos, de acuerdo con nuestra visión, será en arrebatamientos parciales. Primeramente, comenzando con el arrebatamiento de los vencedores. Y después, nosotros tendremos el arrebatamiento de la mayoría de los santos. Y a lo largo de nuestras comuniones vamos a mostrar los versículos para que los hermanos queden claros. Cuando hablamos que habrá dos aspectos de arrebatamiento, primero los vencedores, después de la mayoría de los santos, no estamos diciendo que va a haber solamente dos arrebatamientos, los vencedores uno y la mayoría de los santos otro.
No es así. ¿Por qué? También el arrebatamiento de los vencedores, la Biblia muestra por lo menos 3 categorías de arrebatamientos de vencedores. Tenemos el arrebatamiento del Hijo varón, en lo que está en Apocalipsis capítulo 12. Nosotros tenemos el arrebatamiento del Hijo varón, es compuesto por los vencedores que ya durmieron, que ya murieron a lo largo de la historia. También tenemos el arrebatamiento de los vencedores vivos, que es el arrebatamiento de las primicias. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 1 al 5. Entonces, en el capítulo 12 tenemos el arrebatamiento del Hijo varón, que nace de una mujer muy especial, que es mencionado. Después vamos a entrar en detalle. Ahora estamos dando un panorama. Este Hijo varón es exactamente lo que sale de esta mujer. Esta mujer llamamos de mujer universal. El nacimiento del Hijo varón es la resurrección de estos vencedores, que serán arrebatados hasta el trono de Dios. Es así. ¿Y cómo nosotros sabemos que ellos son los vencedores? Que este arrebatamiento se refiere a los vencedores, porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: ellos pues lo vencieron, vencieron al diablo, por causa de la sangre del Cordero y por causa de la palabra del testimonio de ellos, y también en el momento de la muerte no amaron a su propia vida. Entonces dice así, fueron personas fieles hasta la muerte. Aún estando en el momento de muerte, no amaron su propia vida. Ellos vencieron al enemigo. Es así. Entonces, nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la Iglesia tantos mártires, tantas personas creyentes del Señor que murieron por causa de este nombre. Estos mártires hacen parte de estos vencedores que murieron, hacen parte de este Hijo varón. Esta es diferente de las primicias, que son los vencedores vivos. Después del arrebatamiento del Hijo varón y las primicias, existe otro grupo de vencedores que está en el capítulo 15 de Apocalipsis. Estos son los llamados vencedores tardíos. Son los que vencen al anticristo, a su marca y el número de su nombre. Ellos serán arrebatados para quedar sobre el mar de vidrio. Vamos a ver aquí, solo para que los hermanos puedan tener una idea cómo nosotros hablamos de estos tres. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios hasta su trono. El hijo varón, que son los vencedores que murieron, ellos van a ser arrebatados hasta el trono de Dios. Esto es diferente de ser arrebatado hasta las nubes. Después explicamos esto, porque los vencedores son arrebatados hasta el trono de Dios. Apocalipsis 14, podemos ver lo siguiente, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Este monte Sión es el monte Sión celestial, donde Cristo está. Es también donde está el trono. Entonces, este arrebatamiento que nosotros podemos ver es de las primicias.
capítulo 14, versículo 4, la segunda parte del versículo dice: son los que fueron redimidos dentro de los hombres, primicia para Dios y para el Cordero. Ahí tenemos el tercer grupo de los vencedores, que son los vencedores tardíos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, de su imagen y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Es así. Estos también son aquellos que fueron arrebatados hasta el trono. Porque, como nosotros vimos en los capítulos anteriores, Apocalipsis 4 y 5, delante del trono hay como un mar de vidrio. ¿Correcto? Entonces, en relación a los vencedores, hay por lo menos 3 arrebatamientos diferentes. Amén de esto, como nosotros vimos en el capítulo 11, en la última vez que tuvimos comunión, vimos también el arrebatamiento de los 2 testigos que fueron muertos. Después de 3 días vino el Espíritu y de ahí resucitaron y fueron arrebatados. Entonces, tenemos también el arrebatamiento individual de los 2 testigos. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, podemos ver, existe el arrebatamiento de los vencedores en diferentes aspectos y existe el arrebatamiento de la mayoría de los hermanos, que es considerado y es llamado de la cosecha. Esto está en la Apocalipsis capítulo 14 hasta el 16. Miren esto. Aquí es el arrebatamiento de la mayoría de los santos. Ya al final de la gran tribulación. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y otro ángel clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra ya está madura. Y aquel que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esto, queridos hermanos, se refiere a los santos que constituyen la mayoría de los santos, que es aquellos que quedaron para la gran tribulación. Y llegó el momento que ha dicho que la mies está madura. Es la hora de cosechar. Y cuando usted cosecha todo. Preste atención. Cuando usted planta una labranza o usted tiene un árbol fructífero, siempre tiene aquellas plantas o aquellas frutas que maduran primero. ¿No es así? Es muy importante que la gente, que podamos ver esto. Después llega el momento que todo madura junto. Podemos ver esto. También esto es un principio que está en la Biblia, exactamente hablando de ahí sobre los vencedores y la mayoría. Vencedores son aquellos primeros frutos que maduran. Por eso que una parte de los vencedores llamado de primicias. Levíticos 23, versículo 9 al 10, dice así. Es muy importante porque este versículo del Antiguo Testamento con Levíticos nos muestra un principio del arrebatamiento. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo te doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia
para los primeros frutos de vuestra siega. Antes de la cosecha existe la primicia. Son los primeros que maduraron. Estos que maduraron primero, estos deben ser traídos, una gavilla debe ser traído al sacerdote. En otras palabras, son traídos para el templo de Dios. Ellos no son llevados para el segador. El resto de la cosecha, cuando la labor madura, cuando usted cosecha, usted lleva para el granero. Pero acá dice que la primera parte tiene que ser llevado para el sacerdote. Éxodo 23:19, la primera parte del versículo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Está viendo? Entonces, los vencedores son llevados para el trono de Dios, para la presencia de Dios, para el disfrute de Dios. No son llevados para el granero. Ahora, cuando el campo está maduro y se cosecha, eso sí es traído. Eso sí es traído al granero. La Biblia nos muestra que nosotros somos la labranza de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Digamos que tiene una plantación de árboles frutales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando surgen los primeros frutos maduros, Él trae para la casa, ¿no es así? Para que ellos puedan comer, ¿no es así? Eso es lo que pasa. Cuando llega la época del trigo verde, las primeras espigas de esto verde, se la traen y quieren comerlo. Ellos traen, ¿no es cierto? El resto lo llevan para hacérsela ya otras cosas. Más las primicias me las traigo para casa. ¿Está viendo? Esto aquí es algo importante. Entonces podemos ver estos primeros que maduran, entonces van para la casa de Dios, para el disfrute de Dios. Por eso los vencedores son arrebatados para el trono de Dios. Y la cosecha, la mayoría de los santos son arrebatados hasta las nubes. Y es muy importante que veamos que hay una diferencia dentro del principio. Los que maduran primero van para el templo, para la casa. Lo que madura después va para el granero. ¿Correcto? Sabemos, los granos tenemos en la labranza, los granos comienzan a madurar, viene el sol, viene el calor y se seca, se tira todo el líquido y el grano queda seco. Es porque madura. Entonces la gran tribulación va a ser ese calor que va a hacer que todo el mundo madure, que se seque. Yo no quiero pasar por ese calor de la gran tribulación. Yo quiero ser primicia. Yo quiero ser de los primeros frutos. Sí, es así. Es muy importante que nosotros veamos esto. Los hermanos consiguieron comprender la diferencia entre los vencedores y la mayoría, cómo los vencedores son arrebatados hacia el trono de Dios y la mayoría son arrebatados hasta las nubes. Estos dos aspectos del arrebatamiento, el arrebatamiento de los vencedores y el arrebatamiento de la mayoría. Y el arrebatamiento de los vencedores es muy importante que se diga, va a ocurrir antes de la gran tribulación. Vamos a ver sobre algunos puntos. ¿Por qué es que Dios quiere arrebatar a los vencedores? ¿De qué los vencedores van a ser librados? Primero, vamos a ver Apocalipsis, Mateo capítulo 24,
versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto se refiere principalmente al pueblo judío, al remanente del pueblo judío. Mas acá habla esta cuestión que va a haber una gran tribulación, que nunca ocurrió antes, ni antes ni después no habrá. Entonces los vencedores, porque ellos ya están maduros, ellos van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. El segundo aspecto también es muy importante que veamos. Está en Lucas 21, versículo 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestro corazón se cargue de disipación y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Miren esto, aquí es muy importante de ver lo que está escrito aquí. Dice así, el Señor dice para nosotros que miremos también por nosotros mismos, para que no quedemos en la siguiente situación, que nuestro corazón quede sobrecargado con las consecuencias de la embriaguez, de las preocupaciones del mundo, para que aquel día no venga sobre nosotros repentinamente como un lazo. Significa, sea un vencedor. No permita que cuando llegue la gran tribulación, llegue como un lazo, porque eso vendrá sobre todos los que viven, los que habitan sobre la faz de la tierra. Dios quiere librar a los vencedores de este lazo, de esta situación. Como un lazo, como una trampa. Usted sabe que esta palabra del Señor Jesús aquí en Lucas 21 muestra una grande trampa que el enemigo de Dios está armando y preparando, y esta trampa ya está funcionando. Esta trampa lo va a agarrar y nada más. Es como si usted lanza una red, es para que usted que consiga agarrar pescados. Este lazo es como si fuera una gran red. Y tiene tres cosas ligadas a esta red. ¿Está viendo? Entonces, el primer punto, él habla, que es muy importante que podamos ver. Él habla así. Su corazón quede sobrecargado con las consecuencias de la disipación, la embriaguez y los afanes de la vida. Tened cuidado de vosotros mismos para que jamás le suceda que vuestro corazón quede sobrecargado con las consecuencias del libertinaje, de la embriaguez y de las ansiedades de esta vida terrena, y para que aquel día no se precipite sobre vosotros de sorpresa, como una gran trampa. En la versión revista y corregida, y mirad por vosotros para que no acontezca que vuestro corazón se cargue de glotonería, de la embriaguez, de lo que bebe y de los cuidados de la vida, y venga sobre ustedes de improviso aquel día. Entonces, existen tres grandes cosas, tres grandes aspectos que quieren atraparnos y llaman nuestra atención y hace que quedemos preocupados con esto y que veamos
Preocupados por nuestro destino, cuidamos de nosotros mismos espiritualmente para que seamos vencedores. Nosotros no nos preocupemos solo con las cosas de esta tierra y nos dejamos de preocupar de las cosas espirituales. Entonces tenemos consecuencias de las orgías. En el griego significa torturador de cabeza causado por el exceso de vino. Usted está preocupado por el vino de este mundo, usted queda tonto con dolor de cabeza. ¿Está viendo? Existe otro significado. Significa, está preocupado solo con lo que va a comer. Y cuando habla de embriaguez, es de lo que va a beber. Se llena del vino de este mundo. Tiene placer en este mundo. Se excusa de las cosas de Dios. Se aleja. Usted puede decir, no, de esta cuestión, de las orgías, de la glotonería, de la embriaguez, eso no, yo no caigo. Pero lo tercero, que es lo que más nos preocupa, preocupaciones de este mundo, preocupaciones de esta vida, ansiedad de esta vida terrena, eso no nos agarra, no nos toca. Usted queda ansiosa por las cosas de la tierra, por las cosas del día a día y se olvida de la parte espiritual. En consecuencia, usted no vence, consecuencia, no crece, no madura, y cuando llega aquel día, lo encuentra como un lazo, como una trampa. El mundo entero, el sistema del mundo entero, es para dar para usted qué comer, qué vestir, y dejar a usted preocupado con la vida. ¿Por qué? Porque todo ahora le presenta un montón de cosas que usted no precisa, más que usted quiere, porque todo el mundo lo tiene o quiere. Usted acaba gastando el dinero que no tiene, después queda endeudado en la ansiedad de esta vida, preocupación de esta vida, y no tiene tiempo para el Señor. Es una trampa. ¿No es así? El Señor dice de una manera muy clara, ha de sobrevenir a todos los que viven sobre la faz de la tierra. Este lazo, esta trampa, esta red, más nosotros precisamos estudiar, trabajar, tener una buena casa, más no es morir para trabajar, porque va a morir en serio. ¿Los hermanos comprenden? Tiene que cuidar de la vida espiritual, no solamente la nuestra, sino de nuestra familia. Podemos decir así, no, ya el Señor ya va a volver, entonces no voy a hacer más nada, no voy a estudiar. También el Señor ya viene, ¿por qué voy a estudiar? No voy a estudiar más. Usted no va a estudiar, no va a tener trabajo. Y los hermanos van a tener que trabajar mucho más para ofertar para usted, para que usted no muera de hambre. El hombre caído es así. Mire lo que dice aquí, cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, cómo serán las cosas. Mateo 24, versículo 40-41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Es muy significativo lo que el Señor ilustra el momento del arrebatamiento, lo que las personas estaban haciendo. Estaban trabajando, no estaban orando. No quiere decir que no es para orar, ¿entiende? Es para sacarnos de la cabeza esta idea, yo no voy a trabajar, voy a esperar la vuelta del Señor. Usted va a vivir en una cueva solo, no va a madurar y va a quedar igual. Se va a quedar igual. Acá muestra dos trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Por fuera son iguales,
Más por dentro es uno, es aquel que vive en comunión con el Señor. Está trabajando en el campo, más está orando interiormente, cantando himnos. Es así, trabajando, más no dejándose dominar. Dos mujeres trabajando en el molino es trabajo pesado en un molino. Hay que empujar, trabajo pesado. Más uno es llevada y la otra dejada. No es su actividad exterior, sino la actividad interior la que hace la diferencia, porque exteriormente son las dos iguales. Entonces todos nosotros precisamos tener un vivir normal, más un vivir normal en la presencia de Dios, un vivir normal en el cuerpo de Cristo, un vivir normal disfrutando del Señor. Esto es muy importante porque estos principios están en la palabra de Dios. Entonces, aquellos que dicen, no trabajo más, voy a esperar la vuelta del Señor, miren esto, seguro en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo está hablando, todo el mundo tiene que trabajar. Esta idea de no trabajar para esperar la venida del Señor, esta no es señal espiritual. Esto es que está cayendo en la trampa del diablo. El versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Trabajar, la palabra del Señor es trabajar para comer el pan. Entonces tenemos que estudiar, trabajar, ser diligentes, mantener las cosas en orden, porque nosotros somos testigos del Señor en esta tierra. ¿Cuál es el significado espiritual del arrebatamiento? Es que es ser llevado a la presencia del Señor. ¿Usted desea ser llevado a la presencia del Señor? ¿Desea? Entonces viva hoy en la presencia del Señor. Porque lo extraño es lo siguiente. Yo deseo ser llevado a la presencia del Señor, mas hoy yo no quiero estar viviendo en la presencia del Señor. ¿Los hermanos entienden? Acá hay una contradicción. No, yo no quiero vivir en la presencia del Señor. Ah, pero sí quiero ser arrebatado. Va. ¿Usted quiere ser arrebatado para qué? Solo para huir, ¿no? Mas Él tiene otro lugar para huir. Entonces, me gustaría que podamos tocar la esencia espiritual del corazón de Dios cuando se habla del arrebatamiento. Si yo vivo hoy en la presencia del Señor, en aquel día yo seré arrebatado. ¿No es cierto? Estaba hablando con Helio, él me mencionó en la reunión, me mencionó a Enoch, que él hablaba con Dios. Llegó el momento que un día se lo llevó, porque está andando conmigo todo el día. A medida que él andaba con el Señor, él se elevaba espiritualmente cada vez más. Entonces el Señor dijo, ven acá de una vez. Esto es arrebatamiento. Debe ser así para nosotros. Entonces yo quiero ser arrebatado. Quiero vivir en la presencia del Señor para que en aquel día ser arrebatado para la presencia del Señor. Otro punto al respecto de la importancia del arrebatamiento. ¿Por qué va a haber un arrebatamiento para guardar a los vencedores? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra habitada, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, aquí muestra a aquellos que guardaron la palabra del Señor en la perseverancia. Perseveraron en la presencia del Señor. El Señor dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, aquellos que defienden el arrebatamiento
después de la gran tribulación, no tienen cómo explicar este versículo, porque este versículo habla, yo los libro a ustedes de esta prueba que viene sobre el mundo entero. Significa, no va a pasar por la gran tribulación. También vamos a ver un cuarto punto que precisamos ver sobre esta situación de la gran tribulación que viene sobre toda la tierra. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. Acá muestra que esta gran tribulación vendrá en un momento que habrá paz y seguridad. Entonces algo que no estás esperando. Entonces, por eso, cuando vemos los versículos, queremos decir, quiero ser arrebatado, no quiero pasar por estas cosas. Otra razón, quinto punto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el hijo varón es arrebatado, vamos a ver los detalles después en Apocalipsis 12, el diablo es lanzado a la tierra. Miguel y sus ángeles, juntos con los vencedores, luchan contra el diablo es lanzado a la tierra. Y él cae acá en la tierra lleno de gran enojo, gran ira, sabiendo que poco tiempo le resta y va a hacer lo máximo para causar daño a los santos, a los hijos de Dios que permanecen en la gran tribulación. Sexto punto. Está en el versículo Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y se puso en pie sobre la arena del mar. Después que fue echado a la tierra, va a estar irado contra la mujer, esta mujer universal que engendró el hijo varón. Él va a luchar con la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer tienen dos aspectos. Los que guardan los mandamientos de Dios son los judíos. Y los que tienen el testimonio de Jesús son los cristianos salvos. ¿Correcto? ¿Es así? Entonces, miren esto. El diablo, él va a pelear. Él va a perseguir. Séptimo punto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Habla ahí del anticristo, que es la bestia peleando contra los santos. 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y los venciera. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Acá muestra que el anticristo lucha contra los santos y vence. No es así porque él será derrotado en la venida de Cristo, cuando el Señor vuelva. Va a llegar en los aires y va a pelear contra el anticristo, falso profeta y sus seguidores. Todas estas cosas terribles están por venir. Y Dios prepara un camino para nosotros con el arrebatamiento. Y este camino está disponible. ¿No está disponible? El Señor ya hizo la parte de Él. Depende de nosotros. El Señor ya dio todo para que nosotros venzamos. Y esta gran tribulación va a ocurrir. Es así. Bueno, esto es lo que fue una parte sobre un panorama general. En la próxima comunión vamos a ver
un panorama general del arrebatamiento, para solo después entrar en detalle de cada uno de estos arrebatamientos, para que tengamos una visión clara. ¿Por qué estamos tocando este asunto? Porque esto tiene relación con nuestro vivir, con nuestra vida, con nuestra persona. ¿Se acuerda? Vamos a abordar el libro de Apocalipsis no enfocándonos en las profecías o catástrofes, sino en las experiencias que nosotros necesitamos pasar con el Señor para que seamos estos vencedores. Amén.